Bueno, les voy a pedir que abran su Biblia entonces en el Salmo 1. Salmo 1, hoy día vamos a desarrollar y vamos a explicar los versículos del 4 al 6. De igual forma vamos a dar lectura a todo el Salmo para recordar las palabras y los versículos anteriores. Salmo 1, del versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El sábado pasado iniciamos la exposición de este precioso Salmo, Salmo 1, y dijimos algunas cosas también en relación al libro como tal, que son necesarias recordar algunas de ellas. La palabra salmo se tradujo en este caso del hebreo al griego en una traducción que se llama la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, y ahí se le puso la palabra salmo, que significa cánticos, acompañados de instrumentos de música, principalmente de cuerda. Y viene del hebreo tejilá, que significa alabanzas, alabanzas a Dios, alabanzas a Jehová. Dijimos que el libro de los Salmos era el himnario de los judíos. En el libro de los Salmos, todos los autores, tanto David como Moisés, que escribió el Salmo 90, Etán, los hijos de Coré, Asaf, etcétera, etcétera, plasmaron en las palabras del libro de los Salmos sus lamentos, sus penitencias, acciones de gracias, salmos imprecatorios. Explicamos que eso significa que pedían el juicio y la ira de Dios sobre sus enemigos, salmos mesiánicos, salmos proféticos, etcétera, etcétera. Entonces los autores del libro del Salmo, de los Salmos, plasmaron, como digo, todas sus vivencias. Es importante destacar que Dios, las vivencias que tuvieron estos hombres, finalmente se plasmó y se tradujo finalmente como la palabra inspirada de Dios. Entonces, vimos que este libro de los Salmos, que son 150 capítulos, se compone en definitiva de 5 libros, ¿verdad? Se piensa que es haciendo eco de los 5 primeros libros de la Biblia, que se le llama el Pentateuco, como autor Moisés. Entonces, eso es en líneas generales en lo que consiste el libro de los Salmos, y dijimos que la persona bienaventurada es una persona dichosa, una persona supremamente bendecida, una persona que tiene su contentamiento y su complacencia en Dios. Esa es una persona bienaventurada, una persona que espiritualmente vive feliz. La felicidad del punto de vista humano no existe como tal. Si alguien quiere experimentar alguna felicidad, tiene que ser solamente en Cristo. Porque cualquier ser humano que está separado del Señor vive una felicidad tergiversada, una felicidad superficial. Pero la persona que está en Cristo puede gozar y puede manifestar la alegría, el gozo, la felicidad de estar en Cristo, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ese es el varón bienaventurado. Y las características de este varón eran que no anduvo en consejo de malos, que no prestó su oído a lo que dice el impío, no prestó su oído para ser orientado por el mundo, sino al revés. El varón bienaventurado tiene su consejería en Dios y en la ley de Jehová. Ni estuvo en camino de pecadores, no estuvo en la senda de pecadores,
ni tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores o de burladores. Escarnecedor es una persona que se mofa, una persona que se burla. Entonces, al contrario de lo anterior, este hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia explicamos que es un placer, es una complacencia. Hicimos el contraste la semana pasada. ¿Cuáles son los placeres del mundo hoy día? Bueno, son varios, ¿verdad? El hombre busca placeres superficiales, placeres temporales, y hoy día es muy difícil encontrar a alguien, a una persona que logre deleitarse en la ley de Jehová. Eso en el siglo XXI es extraño escucharlo, ¿verdad? Porque hoy día lo único que buscan algunos sectores de la iglesia es ver milagros, sanidades, prodigios, campañas, etcétera, etcétera. Pero cuando se convoca a la iglesia a estudiar, a deleitarse en el estudio sistemático de la Biblia, todos los cientos de personas que pudieron haber asistido a una campaña de sanidades, es muy probable que casi ninguno de ellos venga a la iglesia a estudiar la palabra. Porque toda la vida cristiana se basa y se sustenta sobre emociones y sentimientos, pero no en la ley de Jehová. Entonces, este varón bienaventurado tiene su deleite entonces en la ley de Jehová, y en esa ley medita de día y de noche. Día y noche es una expresión que nos habla de constancia, de permanencia, de persistencia. La meditación en la palabra del Señor no es una vez a la semana ni día por medio. La meditación en la palabra del Señor es día y noche. Y cuando el varón bienaventurado mantiene este bendito ejercicio de mantenerse meditando en la palabra, ahí recién comienza a experimentar el gozo, la paz que la hermana Elizabeth al principio nos decía, ¿verdad? El apóstol Pablo, estando tras las rejas allí en Filipos, escribiendo la carta a Filipos, la iglesia en Filipos, ¿cómo es posible que ese hombre pudiese manifestar un gozo estando preso? Bueno, la respuesta es pertinente a lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo era un hombre que vivía y que meditaba conforme a la ley de Jehová. Y estoy seguro que tras las rejas también él tenía la meditación en la palabra del Señor. Tanto era así que llegaba a fluir predicando el evangelio. Entonces, dijimos esas cosas, dijimos también como consecuencia positiva que este varón bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será un hombre estable, un hombre consistente, un hombre con convicciones claras. Será un árbol frondoso que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ese todo lo que hace, no se olviden, el todo de Dios no es el todo tuyo, ni el todo tuyo es el todo de Dios. El todo de Dios es todo lo que está conforme y en concordancia con su voluntad. Cristo dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, en base a lo que yo establezco, en base a mis directrices, en base a mi voluntad, el Padre os lo dará. Qué bueno es, ¿verdad? Porque a nosotros se nos ocurre cada cosa de pedir muchas veces, y si Dios nos diera todo lo que queremos, sería una tragedia. En consecuencia, Dios no te dará todo lo que quieres, sino todo lo que necesitas, conforme a su perfecta voluntad y su perfecto propósito. Bueno, y todo lo que hagamos entonces va a tener un destino, va a cumplir su propósito. No tiene nada que ver con la prosperidad que hoy día se está predicando. Eso lo explicamos el sábado pasado, y si quieren recordar el tema o si no lo han visto, bueno, en la semana ya estará en el canal de internet. Muy bien.
Vamos entonces al tema de hoy, los versículos del 4 al 6. La frase "no así los malos" está haciendo un contraste entre el varón bienaventurado y ahora los malos. Ahora viene la contraparte. El bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, etcétera, etcétera. Pero los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estos malos, por tanto, dice el salmista, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vamos a ver hoy día el contraste tan marcado y tan distinto que es entre el varón bienaventurado y los malos. El destino que hay tan marcado entre el varón bienaventurado y los malos. La palabra malos, aquí que se utiliza en el versículo 4, es la palabra hebrea rashá y significa una persona moralmente impía, una persona moralmente inicua, un pecador. Entonces, no así los inicuos, no así los impíos, en contraste con el varón bienaventurado, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Bueno, para entender la analogía, es una especie de paja o de cáscara que se separa del grano durante el proceso de trillado y de aventamiento. Al tamo le falta cuerpo o sustancia. No está plantado como el árbol, ni son fructuosos, ni duran, ni prosperan. Cuando soplan las tormentas de la vida, son inestables en toda su vida. Los malos son como ese tamo. ¿Han visto ustedes unas pelusas que comienzan a caer y que de acuerdo a la dirección del viento van de un lado a otro? Ahí está el ejemplo. Los malos son así. Pero ¿cómo era el varón bienaventurado? Estable, firme, sus raíces están sobre las aguas. Frondoso, firme. Las raíces y en consecuencia el tronco está estable, consistente. No así los malos. ¿Se dan cuenta el contraste tan grande que hay? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es utilizado en la Biblia para representar lo que es insustancial, carente de valor, inestable y que no vale más que para ser desechado. Ese será el destino de los malos, el destino de los moralmente impíos. Vamos a ver algunos pasajes para poder entender un poco mejor esto del tamo que representa a los malos. Job, capítulo 21, versículos del 17 al 18. Job 21, 17 al 18 dice así: Oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos o de los malos es apagada? Y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Qué va a suceder con estos impíos representados por el tamo? Bueno, su lámpara será apagada, vendrá quebranto, vendrá ira de parte de Dios y dolores. En contraste, ¿qué le espera al bienaventurado? ¿Qué le espera al bienaventurado? ¿Esas cosas? Todo lo contrario. A nosotros nos va a resplandecer la luz de Cristo cuando estemos con Él, moraremos con Él por la eternidad, seremos consistentes y ya no moriremos eternamente, etcétera, etcétera. Hay una diferencia abismal entre el varón bienaventurado y el malo que es representado por el tamo. Salmo 35. Salmo 35, versículos del 1 al 5. Este es un salmo de David.
y es una plegaria pidiendo ser librado de los enemigos, que van a ser representados por el tamo, por esta cáscara insustancial. Dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, dice David. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. David acudió al Dios de su salvación. David pidió defensa al Dios, al Jehová de los ejércitos, para que esos enemigos fuesen como el tamo. En Isaías 41, del 10 en adelante: no temas ni desmayes, dice Isaías, porque Dios está contigo. Todos los que contienden contra ti serán avergonzados y confundidos, porque yo soy Jehová, que te sostiene de tu mano y te dice: no temas ni desmayes, porque yo te ayudo. Entonces aquí el rey David una vez más estaba manifestando a sus enemigos que serían como el tamo delante del viento. Isaías, capítulo 17. Es necesario ver los pasajes que tienen relación con el tamo para entender, hermanos, el contraste entre el varón bienaventurado y los malos que son como el tamo que arrebata el viento. En Isaías 17, versículo 13, dice así: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Serán como nada, serán simplemente como una cascarilla que va por el viento. Todos, en este caso, los que acosan al pueblo de Dios. Y por último, Isaías 29, versículo 5, dice así: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Regresamos al Salmo 1. El tamo entonces representa al impío, que no tiene sustancia, que no tiene valor, que es inestable, que será desechado, a diferencia del bienaventurado, que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Versículo 5 entonces, Salmo 1. Por tanto, concluye aquí el salmista, dice: no se levantarán, o en consecuencia o en conclusión, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. A los malos les espera un juicio. Esto a la gente no le gusta escucharlo, pero a las personas que conoces que son incrédulos, les espera un juicio. Viene un juicio al mundo, inevitablemente, porque Dios es un Dios santo y un Dios justo que tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿qué sucede con el juicio que vendrá sobre los malos? Los malos no podrán levantarse. En otras palabras, estos malos tendrán que estar en pie delante del juicio del gran trono blanco, delante de nuestro Señor Jesucristo como el gran juez del universo. Sin embargo, no tendrán defensa. A eso se refiere que no se podrán levantar. No tendrán defensa alguna, ni serán aprobados por Dios. A eso se refiere que no se levantarán. Estos malos serán separados por toda la eternidad, tanto de la congregación de los justos como del justo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, ese es el destino que les espera a los malos. Ese es el destino que les espera a los impíos,
que rechazaron el evangelio de la gracia cuando tú y yo se lo predicamos. Nosotros no podemos cambiar a la gente, no podemos cambiar al impío, pero lo que sí podemos hacer es transmitirles el evangelio. Si ellos lo rechazan, tendrán que comparecer ante el juicio de Dios, los malos, por haber rechazado el evangelio. Acompáñeme a Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: estos malos, estos impíos, los caracteriza algo, y es lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El impío tendrá que comparecer ante el juicio del gran trono blanco para que Dios los juzgue y les pague conforme a sus obras. Romanos 3, versículos del 10 al 19. Aquí el apóstol Pablo describe, esta es la radiografía del impío. Este es el diagnóstico de Dios del corazón del impío. Romanos 3, del 10 al 19. Dice así, Pablo dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, o sea, en los caminos del impío. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que no se levanten en el día del juicio, porque no tienen defensa, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiero aquí hacer una aclaración. Este juicio del que estamos hablando de los malos no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos varones y varonas bienaventuradas que ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Nosotros no tendremos que estar en el juicio del gran trono blanco. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o malo, cuando estuvo en el cuerpo. Este juicio de condenación eterna es para los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que no se podrán levantar en el día del juicio, no tendrán defensa en el día del juicio, toda boca se va a cerrar, porque no hay ningún argumento en el juicio del gran trono blanco que los seres humanos impíos puedan levantar, porque estarán frente al juez del universo. Y esta es una de las cosas, hermanos, que a nosotros nos debe de deleitar, debe de traer gozo a nuestro corazón, porque nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero habrá mucha gente impía que tendrá como destino la condenación eterna. ¿Por qué? Porque esos malos han rechazado el Evangelio del Señor. Regresamos al Salmo 1.
Entonces todo esto tendrán que vivir estos impíos cuando estén frente al juez del universo, nuestro gran Dios y Jesucristo, en el juicio del gran trono blanco. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el versículo 6 se vuelve a hacer otro contraste. Dios dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El verbo conocer es muy interesante explicarlo porque es mucho más de lo que generalmente se sabe. Cuando hablamos del verbo conocer, cuando Dios nos conoce, se refiere, hermanos, a una intimidad personal, a una relación íntima, personal, que Dios tiene con sus hijos, con aquellos hijos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8, 28 al 30. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, porque Jehová conoce el camino de los justos, porque Jehová tiene una relación íntima, de cercanía, de amor, de pacto entre Dios y los hombres, que hemos sido regenerados por su Espíritu Santo. Vamos a ver algunos pasajes con respecto a este verbo tan importante, que Dios conoce el camino de los justos. Salmo 37. Salmo 37, versículo 18. Este salmo también lo escribió David. Dice el versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos, de los maduros, de los completos, de los plenos, y la heredad de ellos será para siempre. Jehová conoce los días de los perfectos. Jehová conoce perfectamente tu vida, los días, todo lo que haces. Si hay alguna duda al respecto, es cosa de leer el Salmo 139, donde se habla allí de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios y de la omnipotencia de Dios. Pero principalmente, Dios conoce tu sentarte y levantarte. Dios conoce qué palabra vas a decir. Antes que la digas, ya sabe todo lo que vas a decir. Te rodea por delante, por detrás, etcétera, etcétera. Juan capítulo 10, versículo 14, en el contexto allí del buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan 10, 14, la Biblia dice así: Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Por qué tú conoces al buen pastor? Porque Él primero te conoció a ti. ¿Por qué tú amas al buen pastor? Porque el buen pastor primero te amó a ti. ¿Por qué tú buscaste al buen pastor? Porque el buen pastor primero te buscó a ti. El hombre simplemente responde a la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor conoce sus ovejas. Y dice más arriba, y sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz porque Él las conoce y las ovejas le conocen. Entonces, ¿por qué andan por ahí algunas ovejas que no quieren oír la voz del buen pastor? ¿Que no quieren oír la voz de la Biblia? Podríamos concluir que no son ovejas. Son otra especie, pero no ovejas. Porque las ovejas del Señor van a prestar su oído a lo que su pastor, el Señor Jesucristo, nos tiene que decir. Él es el que guía la oveja.
La oveja en condición natural, ustedes sabían que es ciega la oveja, ve aproximadamente 2-3 metros. Por eso necesitan las ovejas un buen pastor. Nosotros en nuestra condición natural somos más que ciegos, hermanos. Necesitamos al buen pastor porque Él nos conoce y Él nos va a decir, este es el camino, anden por Él. Pero es por eso, porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Por último, 2 Timoteo. 2 Timoteo. Este pasaje lo vamos a analizar en las próximas enseñanzas más adelante, pero ahora solo voy a mencionar lo siguiente. 2 Timoteo 2:19. Miren este precioso versículo que, como digo, después lo vamos a explicar más en detalle. Ahora solamente lo leo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está sólido. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y si el Señor te conoce, hermano, entonces apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando somos conocidos por Dios, ¿cómo debiéramos de comenzar a manifestarlo? Con una vida de santidad. Porque Él te conoce. Él conoce el camino de los justos. Él te ha amado con amor eterno. Él te ha conocido desde antes de la fundación del mundo y por esa razón te predestina. Por esa razón te llama. Por esa razón te justifica y por esa razón te glorifica. La diferencia es que todos los verbos que aparecen en Romanos 8:30 están en pasado, como algo en la mente de Dios totalmente terminado. Regresamos al Salmo 1, versículo 6, vuelvo a leer el texto. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando hablamos de la senda aquí, tiene que ver con un estilo de vida continuo. O sea, a través de toda la vida. La senda de los malos perecerá. El malo es aquel que ha rechazado la gracia de Dios. El impío es aquel que vive conforme a sus propias leyes. El inicuo es aquel que desprecia la ley de Dios. La senda de esos malos perecerá, pero Jehová conoce el camino de los justos. Nuestro destino es la morada eterna con nuestro Señor. La senda de los malos será la condenación eterna también. Porque quiero decirles, hermanos, que solo hay dos destinos: el cielo, la morada eterna con nuestro Señor Jesucristo, y el castigo eterno, la condenación eterna. No hay términos medios, no hay una tercera opción, no hay otra alternativa. ¿Eres un impío, un incrédulo, que tu camino va a perecer? ¿O eres un varón bienaventurado, que Jehová conoce tu camino y en consecuencia morarás con Él por la eternidad? Pero no hay términos medios. O estás en el grupo de los impíos, de los incrédulos, no regenerados, o estás en el grupo de los varones bienaventurados, regenerados por el Espíritu Santo. Y se acaba, no hay más grupos. Nosotros, por la gracia de Dios, no por ser mejores, no por ser diferentes al resto del mundo, porque también somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Pero somos pecadores que por la gracia de Dios mediante la fe, ahora tenemos otro destino, que es las glorias eternas. Vamos a ver que esta senda de los malos perecerá. Salmo 9. Qué terrible destino le espera al impío. Pero qué privilegio para el varón bienaventurado será estar con nuestro Señor. En el Salmo 9, versículos del 5 al 6, dice así:
Los enemigos han perecido. Perdón, del 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Apocalipsis 3:5 dice la Biblia que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Pero aquí la Biblia dice, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Salmo 112, versículo 10. Dice así la Biblia: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En Mateo 7:23, a los falsos hermanos, Cristo les va a decir: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Es tan distinto el destino del varón bienaventurado y del hombre impío no regenerado, del hombre incrédulo? Es tan distinto el destino. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos de Dios, porque Dios en su gracia nos ha hecho varones bienaventurados. Y nos ha prometido en esta vida ser personas que aun cuando vivamos adversidades, nuestras raíces estarán sólidas. Porque el fundamento de la palabra de Dios es firme. Y como dijo Spurgeon, yo estoy parado sobre la roca, yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Todas las adversidades que podamos vivir como varones bienaventurados nos van a hacer muchas veces tambalear. Pero como nuestras raíces están junto a corrientes de aguas, continuamente estaremos dando fruto. Tu hoja no va a caer y todo lo que hagas prosperará. Dios conoce tu camino, mas la senda de los impíos perecerá. Para terminar y volver a confirmar este contraste que hay entre el varón bienaventurado y el impío, veamos Apocalipsis capítulo 22, versículos del 12 al 15. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Estas palabras fueron reveladas al apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Dice el texto: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, a cada varón bienaventurado, según sea su obra. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, bienaventurado el varón, ¿se entiende? Bienaventurados, Macarios aquí en el griego, cuán dichosos. Un hombre lleno de contentamiento, un hombre supremamente bendecido. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En este primer grupo de versículos estamos viendo a los bienaventurados. Pero el versículo 15 está el contraste. Más los perros, esto es una metáfora, más los perros estarán fuera
¿Quiénes son los perros aquí? Los impíos, los malos, los que rechazaron la gracia de Dios, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. A ellos les espera el fuego eterno, la condenación eterna. Pero a ti, como varón bienaventurado, ¿qué te espera? Las glorias eternas, las moradas eternas, la presencia continua y por los siglos de los siglos, la compañía de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Porque Dios nos ha hecho varones bienaventurados. No sé si ustedes, hermanos, se han puesto a pensar 1 minuto o 2 minutos la diferencia que hay en los destinos que Dios ha establecido en su palabra. Es tan glorioso pensar cuál será nuestro destino y qué terrible es pensar el destino de los impíos. No hay comparación alguna, ¿verdad? Y el hecho, hermanos, de pensar que nosotros, aunque ahora seamos varones bienaventurados, aunque ahora seamos regenerados por el Espíritu Santo, merecíamos el mismo destino de los impíos. Porque por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, pero tú y yo ahora, por la gracia de Dios, tenemos otro destino. Pero si no hubiese sido por esa cruz, nuestro destino hubiese sido con estos perros que van a ser destinados por la eternidad al castigo en el infierno. ¿No es esa una razón suficiente, querido hermano, para vivir para Él? ¿No es esa una razón suficiente, jóvenes, para que vivas para Él? ¿No es una razón suficiente, hermanos y hermanas, para vivir en una obediencia continua a su palabra? ¿Para meditar en su ley día y noche? ¿Para deleitarnos en su palabra día y noche? ¿No es razón suficiente para vivir para Él? ¿Para disponer tu vida al servicio del Señor? ¿No es suficiente eso? Entonces, querido hermano, no hay comparación alguna entre los justos por su gracia y los malos por su propio pecado y soberbia. Damos gracias a Dios porque somos hombres y mujeres dichosos, felices, gozosos, supremamente bendecidos. Y aún cuando precisamente en este momento puedas estar viviendo alguna adversidad o dificultad, estas palabras te llenan de esperanza, te llenan de gozo, de fortaleza, de saber que en Cristo, cuán dichosos somos. En Cristo, cuán gozosos somos. En Cristo, cuán felices somos. Y como dice ese precioso texto, Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que nos esperan. No se pueden comparar a las glorias eternas, que si tú contrastas las adversidades temporales, no son nada comparadas con las glorias eternas que te esperan. Esa dicha y esa bendición solo la tenemos los que por la gracia de Dios, mediante la fe, hemos alcanzado esa bienaventuranza. Mas la senda de los impíos perecerá. Padre, muchas gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque somos bienaventurados. Gracias, Señor, porque esa bienaventuranza también debemos de plasmarla en la meditación de tu palabra y en el deleite de tu palabra día y noche. Nos promete, Señor, ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos, de acuerdo a tu perfecta voluntad, prosperará, cumplirá su propósito perfecto. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se podrá levantar en el día del juicio, ni en la congregación de los justos. Tú conoces el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Es tan grande la diferencia, Señor, que hay entre un grupo de seres humanos y otro grupo que somos nosotros, que hemos sido alcanzados por tu gracia inefable, por tu bondad eterna y por tu misericordia eterna. Que cuando reflexionamos en esto, Señor, no nos queda otra opción que rendir nuestro corazón y nuestra vida a aquel que abrió sus brazos en una cruz y me dijo: por cuanto te he amado con amor eterno y he dado mi vida por ti para la redención de tus pecados, podamos, Señor, vivir para ti en obediencia a tu palabra. Y esa dicha que tenemos de ser tus hijos bienaventurados, Señor, nos lleve a vivir en servicio, Señor, a ti, a tu palabra, en vivir para ti y en vivir también para los demás. Y no queremos, Señor, también dejar de orar por aquellos impíos, por aquellos incrédulos que aún no te conocen, para que tu gracia también les alcance. Y donde quiera que nos vean y escuchen esta enseñanza a través del mundo, puedan entender que su destino será terrible, su destino será en el fuego eterno, pero hoy es el día de salvación, como dice Pablo a los Corintios. Hoy es el día de salvación. Te pedimos que en tu gracia, Señor, puedas alcanzar a aquel impío que aún no se ha arrepentido de sus pecados, para que tu gracia les alcance y les puedas dar el regalo de la fe y puedan creer en ti con todo su corazón y confiesen con su vida que Jesucristo es el Señor y suficiente Salvador, único Salvador de sus vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en una cárcel que nos vean, en un hospital que nos escuchen, en una casa, en una playa, en un campo, donde quiera que estén, y que puedan ver esta enseñanza, escuchar esta exposición. Tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y vengan al conocimiento del Evangelio. Te lo pedimos y te agradecemos a la vez por este precioso salmo. En Cristo Jesús. Amén.